Sin más voy a proceder un poco a esta charla de hoy, a partir de esta charla que como se titula, como dice el título, son mundos en dos dimensiones y el secreto de la superficie. Quizás lo primero que puedo decir es que la dimensionalidad del espacio es una cosa que ha atraído mucho a la gente, no solamente a los científicos, también a los escritores de ciencia ficción. Estoy seguro que han visto por ahí películas de espacios de muchísimas dimensiones, que pasaban de unas a otras por agujeros de gusano y cosas por el estilo. Así que sí, ha sido siempre un tema muy, muy querido, digamos, por la literatura. Yo muy modestamente, en vez de hablar de espacios de muchas dimensiones, lo que voy a hacer es hablar de espacios de pocas dimensiones. El espacio normal que nos rodea es, por supuesto, de tres dimensiones, largo, ancho y alto, que decían de pequeños, y ahora voy a hablar de cómo dentro de ese espacio de tres dimensiones en el que vivimos existen sistemas que tienen menos dimensiones, en particular dos dimensiones. Y esos sistemas son en general las superficies. Si tenemos, por ejemplo, esta bola, que puede ser una bola de lo que queráis, de acero, por ejemplo, podéis decir, bueno, ¿cuál es la superficie? Bueno, si fuera una naranja, podríais pensar que la superficie era la cáscara, ¿no? Ahora, esa cáscara puede ser más gruesa, o puede ser más delgada, o puede ser más delgada todavía. ¿Cuándo podemos decir realmente que es la superficie? Hombre, si uno fuera un matemático, como sabemos, la superficie no tiene dimensiones, no tiene la tercera dimensión, entonces su espesor sería infinitamente pequeño en matemáticas, ¿no? De la misma manera que un plano en matemáticas no tiene tercera dimensión. En física, la superficie, en el sentido que nosotros le damos, sí tienen dimensión, es decir, tienen grosor. ¿Y cuánto es ese grosor? Bueno, pues ese grosor es típicamente de una capa atómica. De modo que en esa naranja, que sería ese trozo de materia, la cáscara tendría de espesor un átomo. Y eso es lo que en física llamamos superficie. Claro, uno puede decir, ¿cuántos átomos hay en la cáscara de la naranja relativa a la naranja? Es decir, ¿cuál es la proporción de átomos entre la superficie y el volumen? Bueno, pasa aquí. Esto debo pasar con esto. Ahora, si ponemos ahí unos numerillos, por ejemplo, 0,3 nanómetros, no os asusten, un nanómetro es una dimensión que es una milmillonésima parte de un metro. Una milmillonésima parte de un metro. Para que se hagan una idea, un átomo, el tamaño de un átomo es aproximadamente, depende de cómo sea de grueso el átomo, si es hidrógeno o es uranio, pero más o menos es de 2 o 3 Armstrong, o sea, de un tercio de nanómetro. O sea, nanómetros son distancias del orden de magnitud de un átomo, del tamaño de un átomo. Entonces, 0,3 nanómetros es típicamente el tamaño atómico. Entonces, si nosotros queremos ver cuántos son los átomos de superficie divididos por el volumen, pues hay que hacer un cálculo muy sencillo, que es el volumen de la corona partido por el volumen de la esfera. Eso es inmediato, y sale inmediatamente que eso, la proporción de átomos de la superficie va como el grosor este A dividido por el tamaño por el radio de la esfera. Bueno, si uno pone una esfera, por decir algo, de 1 centímetro, pues sale inmediatamente que Q, el cociente este, es del orden de 10 elevado a menos 7. Es decir, que solo un átomo de cada 10 millones está en la superficie, para estas dimensiones. Ustedes pueden decir, hombre, no son muchos, uno de cada 10 millones, ¿por qué preocuparnos de eso? ¿Por qué no preocuparnos de los otros 10 millones que están en el volumen? Bueno, porque hay propiedades que dependen de esos pocos átomos que están en la superficie más que de la enorme cantidad de los otros que están en el volumen. Y también por otra razón que voy a ver enseguida, que es que esta razón, este cociente, esta proporción, se puede modificar si la geometría de la muestra, en lugar de ser una bola, es otra cosa. Ahora voy a eso. Antes quería decir otra cuestión, que es la siguiente. Si yo ahora veo, imaginemos que estos son los átomos de un trozo de materia, bien ordenados periódicamente, como sabemos que son los átomos, y aquí está la superficie. La superficie, claro, puede haber unos átomos colocados de una manera que ya no es la periódica, es otra. Si nosotros quisiéramos obtener información de cómo están estos átomos, es decir, de cómo es la superficie, imaginemos que hiciéramos una cosa, que es usar una técnica muy común en física del estado sólido, de la materia condensada, que es, por ejemplo, enviar rayos X. Pero si enviamos rayos X, claro, los rayos X penetran muchísimo. Y
entonces la información nos la dan no solo de la superficie, sino del volumen. Entonces, como los átomos del volumen son muchísimos más que los de la superficie, pues evidentemente sería muy difícil obtener información de la superficie así. Recuadro ahí lo que sería el volumen útil, y el volumen útil sería todo esto. Es decir, que haciendo una medida aquí tendría información de todo esto mezclada con esto. Sería muy difícil separar esto. Lo que convendría sería tener una técnica que en vez de profundizar tanto solamente, se quedase en la superficie. Es decir, una técnica que solo diera información de esto de aquí, para evitar que todo esto, por decirlo así, nos contamine la información que estamos obteniendo. Esas técnicas existen, una muy conocida, que no entraré en detalles, es lo que se llama la imagen túnel. Esto fue el premio Nobel de Física de hace unos pocos años, el microscopio túnel. Y esto que vemos aquí son realmente los átomos de la superficie. Es simplemente una aguja que se pasea sobre la superficie y por efecto túnel se visualizan los átomos que están en la superficie. Efecto túnel, efecto puramente cuántico, y que tiene la gracia de que es enormemente sensible a la distancia entre la punta y la superficie. Eso es típico del efecto túnel. Cuando la anchura de la barrera cambia, muy rápidamente cambia la corriente. Y eso es lo bueno en una medida, que pequeños cambios en lo que quiere uno medir se transformen en grandes cambios en lo que está uno midiendo. Y eso es lo que hace que se pueda medir los átomos. Luego lo demás pues ya se hace software para que quede bonito y tal. Y bueno, simplemente quiero hacerles notar que aquí se ven los átomos. Y esa es una técnica muy utilizada. Esto es para la idea de la enorme resolución que tiene. Estos puntos son medidas. Fíjense que entre 0,4 y 0,1 Armstrong, estos son Armstrongs, un átomo tiene como 3 Armstrongs, es decir, que de aquí a aquí hay aproximadamente una décima del tamaño de un átomo, es decir, que se hacen medidas tan precisas como una centésima del diámetro atómico, que es una enorme precisión. Bien, desde el punto de vista del tratamiento teórico de las superficies, ahí hay un problema. Claro, en general la materia condensada tiene ya un problema per se. Ustedes saben muy bien que en este momento, si queremos mirar dos grandes asíntotas de la física moderna, uno diría, bueno, por un lado hay el tratar de entender lo que ocurre desde el punto de vista muy fundamental cuando uno divide la materia mucho, cuando uno lleva a cabo el procedimiento ese que nos gusta a los físicos para ver lo que hay en una almendra, ¡paf!, se le da un golpe a ver qué hay dentro. Ese golpe lo dan en el CERN o donde sea, con partículas de unas enormes energías que nos cuestan, por supuesto, miles de millones de euros, y se ve lo que hay dentro. Y poco a poco se va viendo que cada vez hay más cosas dentro. Esa es una rama de la física que tiene que ver con el entender las fuerzas fundamentales de la naturaleza, que a veces a uno le da alguna que otra sorpresa. Pero luego hay otra rama de la física que no consiste en explorar la naturaleza íntima de las fuerzas, sino en utilizar una fuerza que uno conoce muy bien, que es la fuerza electromagnética, y donde el problema consiste en que hay muchas partículas. Y muchas quiere decir muchas. Muchas quiere decir 10 elevado a 23 en un trocito así. 10 elevado a 23 es un 1 con 23 ceros. Y eso es mucho. Entonces, claro, aunque uno sepa la interacción entre dos partículas, cuando hay 10 elevado a 23 en un trocito así, la cosa se complica un poco. Por eso, la física de la materia condensada, y en general la física de todo lo que es materia, es complicada, en la descripción teórica. La única ventaja que tiene uno es que los sistemas son periódicos, es decir, si estos son los átomos de un cristal, ya ven que están colocados periódicamente. Entonces, se puede decir que si uno estudia lo que pasa aquí en un trocito, como este trocito se repite luego periódicamente, basta estudiar lo que pasa en un trocito y luego extenderlo a la periodicidad. Y eso simplifica tremendamente las cosas. Eso a los físicos teóricos de la materia condensada les gusta mucho y es como trabajan ellos, usando la periodicidad. Pero claro, en el momento que hay una superficie se acabó la periodicidad. Esta periodicidad se rompe al estar en la superficie y todos los átomos que están cerca de la superficie ya no tienen átomos por el otro lado, por tanto ya rompe la periodicidad. Y eso hace que estudiar teóricamente la superficie de un sólido sea mucho más difícil que estudiar el volumen, porque uno rompe la periodicidad y de ahí rompen muchas de las maneras de actuar típicas de los físicos teóricos en la materia condensada. Bien, ahora le llamaba a esto por llamarle algo secretos de la superficie. Yo les voy a comentar 3 secretos hoy, y no estaré demasiado tiempo, eso no se preocupen. El primer secreto que quería comentar es que existen materiales en que todo es superficie, es lo que les decía antes. Es verdad que en una bola
la proporción de los átomos de la superficie a los del volumen es pequeña, pero hay geometrías, hay formas de los cristales donde eso puede cambiar drásticamente de tal manera que puede haber mucha más superficie. De hecho, puede haber todo superficie. Y esos materiales podríamos decir que son estrictamente bidimensionales, que solo tienen dos dimensiones. Es como si fuera una lámina de papel muy larga, pero donde el espesor fuera de una distancia atómica. Todo sería superficie. Una monocapa, simplemente, una monocapa son átomos en una capa, todo ello es superficie, incluso una bicapa también hay la superficie de arriba y la superficie de abajo. En cambio, en tres dimensiones, el material normal, claro, la mayor parte son volumen, como hemos visto antes. Pero resulta que si uno es capaz de crear una monocapa, todo ello sería superficie. Y el caso está en que se puede hacer, no es una mera disquisición académica, se puede. Y el material en cuestión, que habrán oído hablar mucho, pues sale mucho en la prensa, es el grafeno. Se llama grafeno a un material que es una capa de átomos de carbono, que es como si fuera una hoja de papel, y cuyo espesor es una distancia interatómica, es decir, solo es una capa. Estos son los átomos de carbono, y la estructura es de panal de abeja de esta manera. Esto fue desarrollado por primera vez por dos físicos rusos, trabajando en la Universidad de Manchester, en el Reino Unido, Geim y Novoselov, y recibieron el premio Nobel de Física de hace muy poquito, de hace 5 años, por el descubrimiento. Siempre se dice que es una cosa muy interesante que ellos consiguieron fabricar el grafeno, es decir, estas películas tan extraordinariamente finas que solo tienen un espesor de una capa, tomando grafito, que es como si fuera lo mismo, pero con muchas capas. Imagínense una baraja de cartas no completamente puesta, sino un poco así. Eso sería el grafito. Una carta es el grafeno. Y ellos lo que fueron capaces de separar una carta del paquete. Y eso lo hicieron con papel celo, tirando con papel celo. Entonces, hay muchos colegas que decían, hombre, física muchas veces empleamos miles de millones de euros en equipamiento muy, muy costoso para obtener una información que estos señores la hacían con papel celo, ¿no? Bueno, es un poco exageración, por supuesto, pero bueno, no, conviene tenerlo en la cabeza. Esto abrió posibilidades inmensas y hoy día hay una fiebre del grafeno, tanto en los laboratorios de física fundamental como en los laboratorios de las empresas. Y la gente está intentando utilizar el grafeno para miles de cosas. Yo siempre digo que, salvo para curar el cáncer de momento, para el resto de cualquier cosa que se nos ocurra, ya han pensado la gente que se puede utilizar el grafeno. Bueno, esto es una broma del New York Times, que está el científico aquí fabricando y dice, ¡ah! Bueno, ya lo ven, esto funciona muy bien, hacemos una película de carbón que solo sea de un átomo de espesor. Dice, vamos a ver si la hacemos un poco más fina. Bueno, nunca están contentos, o nunca estamos contentos, siempre satisfechos. Bueno, por cierto, esta cifra también me gusta darla. Para tener 1 kilo de grafeno, fíjense, claro, que como es muy delgadito, para tener 1 kilo tiene que ser muy extenso. Si hacen la cuenta, hace falta 1 kilómetro cuadrado de lámina. Ahora mismo una lámina de 10 por 10 centímetros cuesta aproximadamente 100 euros de buena calidad. Entonces, 1 kilo de grafeno, si hacen la cuenta, son 10.000 millones de euros. No está mal, ¿no? Bueno, es pura cuenta. Por cierto, el oro, 1 kilo de oro vale 35.000 euros, entonces 300.000 veces más barato que el grafeno. Ustedes pueden decir, pero yo he visto, porque se ve a veces en la prensa, en internet, el kilo de grafeno a 3.000 euros o algo así. No a 10.000 millones, sino a 3.000. Cuidado. Cuidado con los anuncios. Lo que venden grafeno, como grafeno, no es grafeno sobre un soporte. Pero como el grafeno tiene un espesor de una capa y el soporte puede tener 1/10 de milímetro, pues al peso, claro, casi todo es soporte. Entonces, claro, lo venden al peso del soporte. O sea que cuidado. Bueno, este material tiene propiedades muy estupendas, como algunas de las que pongo aquí, y simplemente, permítanme que les comente una de ellas. ¿Qué no es esto? ¿Qué es esto? Aprovechando un concepto que me gusta darlo, que es el concepto de masa efectiva de un electrón. ¿Qué quiere decir la palabra efectiva? Claro, cuando se le pone a un sustantivo un adjetivo, generalmente dice, bueno, que no es tan puro. ¿Se acuerdan cuando en la época, hace 40 o 50 años, teníamos la democracia orgánica?
Cuando era orgánica es que no era democracia del todo, había un poco de... Bueno, pues la masa efectiva quiere decir que es masa, pero bueno. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos... Uno define masa, por supuesto, en física como el cociente de la fuerza por la aceleración. Uno siempre sabe que fuerza es igual a masa por la aceleración. Por lo tanto, la masa es el cociente entre la fuerza que uno le aplica a algo, a una partícula, por ejemplo, y la aceleración que recibe. Pero claro, si esa partícula está en el vacío, sin ninguna otra cosa, pues muy bien, es la masa corriente, hay que ponerle efectiva. Pero si esa partícula está metida en algo, por ejemplo, en un sólido, pongamos que la partícula es este electrón, está metida en un sólido, es decir, en una cosa que hay muchísimos núcleos atómicos alrededor. Entonces, cuando la partícula se pasea, el electrón se pasea, no solamente experimenta la fuerza que uno le mete desde fuera, por ejemplo, con un campo eléctrico, sino también la interna de todo esto. Y reacciona como suma de las dos. Entonces reacciona como si tuviera una masa distinta. Lo pueden entender con un ejemplo. Ustedes tienen un balón de fútbol, por ejemplo, y le dan una patada. La patada es la fuerza, y el balón toma una cierta aceleración, la que sé. Si eso mismo lo hacen teniendo el balón dentro del agua, y le dan la misma patada, como saben perfectamente, la aceleración es infinitamente menor. ¿Por qué? Porque la masa con la que responde el balón es mucho más alta dentro del agua que si estuviera fuera. No es porque la masa cambie de verdad, es porque ahora lo que llamamos masa es la suma de la masa de verdad más todas las interacciones con el agua. Ese es el equivalente a las interacciones dentro del sólido. Bien. Un segundo de eso que llaman los ingleses technicalities, pero solo 30 segundos. La máxima efectiva se define. Si uno conoce la estructura de banda, y para los que no sepan lo que es eso no pasa nada, y no duraré más de 30 segundos en esto, la masa efectiva se define en función de la estructura de bandas, y en el grafeno resulta que la estructura de banda es muy curiosa, porque cerca del origen, en lugar de ser como todas las estructuras de banda, que son como parábolas, esto tiene esta forma cónica. Como la masa efectiva depende de la curvatura, esto es la curvatura, en el punto este donde coinciden dos conos, la curvatura es infinita. Y si la curvatura es infinita, quiere decir, bueno, infinita, tiende a infinito, lo cual quiere decir que esta masa tiende a cero. Y si esa masa tiende a cero, quiere decir que los electrones dentro del grafeno se comportan como si tuvieran masa muy pequeña. Eso quiere decir que si tienen una cierta energía, por ejemplo la energía de Fermi, entonces si la masa es muy pequeña, quiere decir que la velocidad es muy alta. Y eso hace que, para describir los electrones dentro del grafeno, por ejemplo, en mecánica cuántica no haya que usar la ecuación de Schrödinger, sino la ecuación de Dirac, porque es la que corresponde a partículas con velocidades muy altas. Bien, se acabó la technicality. Eso dio lugar a este comentario de Philip King, que dice que gracias a este nuevo material que sale de un lápiz, porque claro, el grafito es la punta del lápiz, que luego con el papel celo se separa, dice, la mecánica cuántica relativista no solamente sirve ya para la cosmología y para la física de altas energías, sino que incluso en los laboratorios más modestos. Bueno, es una de esas cosas. Voy a saltar esto. Este señor, bueno, es que las propiedades mecánicas son tales que están intentando hacer chalecos antibalas con una capa de grafeno. Pero hay muchas aplicaciones de esta, pero no voy a entrar en ellas. Déjame que les diga un detalle esperanzador. Esto es, la Unión Europea ha hecho unos programas que se llaman Flagship, que son decisiones que toma de priorizar ciertas áreas científicas y donde mete mucho dinero. Y una de ellas es el grafeno. Meten, ya digo, del orden de 1.000 millones de euros, que es una cantidad bastante razonable, para todo esto para investigación y desarrollo, ¿no? Entonces, fíjense en lo que lleva este flagship. Fíjense España, que está bastante bien, solo tiene por delante al Reino Unido y está por encima de Alemania. Y bueno, un pelín por debajo de Francia y por encima de Italia. No creo que haya muchas áreas científicas donde podamos estar así. Quiere decir que en España hay mucha actividad en torno al grafeno. Y no voy a hacer propaganda de dónde esa actividad es mayor, pero es muy cerca de donde yo estoy. Y no tengo nada que ver yo personalmente, pero bueno. También hay fábricas que fabrican grafeno, y aquí le he puesto estas 4. Y también me decía un amigo cuando vio esto, dice, uy, 4 fábricas en España, ninguna en Madrid, en Barcelona ni en Bilbao. Pues bueno, así es. Bien, vaya por el grafeno. Y déjenme que pase a otro de los secretillos, los secretos estos de la superficie, que es, como he puesto aquí, que las superficies controlan,
pueden controlar la reactividad de los materiales. Y hay un caso muy importante que es el de la catálisis heterogénea. Déjenme que les recuerde, para los que no tengan costumbre, para los demás que me perdonen 2 o 3 minutos, lo que es la catálisis. Y este es el ejemplo más sencillo. Ustedes tienen hidrógeno, gas, oxígeno, gas. Aquí tienen un recipiente en medio, abren las 2 llaves y mezclan hidrógeno con oxígeno. Como ustedes saben, hay la reacción hidrógeno más oxígeno dando agua, que no es ningún misterio para nadie. Pero si hacen esto y mezclan los 2 gases, ya pueden esperar que se forme agua. Pueden esperar miles de millones de años a temperatura ambiente y ahí no se forma agua. Ahora, si en vez de tener esto vacío, donde meten los gases, le ponen un poquito de polvo de platino, y vuelven a repetir, abrir las llaves, hace ¡pum! Se oye una pequeña explosión y se forma agua. Se dice que el platino ha catalizado la reacción. ¿Qué quiere decir catalizado? Que ha cambiado la velocidad, esencialmente en este caso. Que lo que era muy lento ahora es muy rápido. Tan cambio de velocidad que de miles de millones de años hemos pasado a una fracción de segundo. ¿Qué es lo que ha hecho realmente el polvo de platino? No voy a entrar en detalles, pero esencialmente lo que pasa es que, mientras que aquí, para reaccionar el hidrógeno con el oxígeno, tenían que colisionar 2 moléculas de hidrógeno con un oxígeno en el aire, o el vacío residual, aquí se absorben sobre la superficie del platino, por eso es un fenómeno de superficies. Y es en la superficie del platino donde tiene lugar la reacción. Entonces, mucho más fácil, aunque solo sea por un argumento de probabilidad, es mucho más fácil que si las moléculas están paseándose por estas mesas se encuentren 2 que si se tienen que encontrar en 3 dimensiones, un espacio como este. Bien, eso es lo que se llama catálisis heterogénea. Hay una cosa, otra technicality de nada, que se llama la ley de acción de masas, y esta constante de equilibrio quiere decir la cantidad que hay en equilibrio de agua dividida por lo que hay. Si esto es mucho mayor que 1, quiere decir que casi todo es agua, y si esto es mucho menor que 1, quiere decir que casi todos son gases. Pues bien, para el agua, para esta reacción y a esta temperatura, esto es muchísimo mayor que 1. ¿Qué quiere decir eso? Que en equilibrio, si yo mezclo los 2 gases, sin necesidad de catalizador, casi todo sería agua, pero sabemos que no lo es. ¿Por qué? Porque esto es una reacción de equilibrio. El equilibrio es termodinámica. Y la termodinámica no dice nada de cuánto tardan las cosas. Fíjese que la termodinámica es la única rama de la física donde no aparece el tiempo. Las ecuaciones de la termodinámica nunca aparece el tiempo, porque se refieren al equilibrio. Y muchas veces lo que pasa es que los tiempos para alcanzar el equilibrio son tan largos que se usa la palabra académica en el sentido feo, que es meramente académico. No tiene ningún interés porque si tarda 100 millones de años, ¿qué más da? ¿Qué más da decir que tarda 100 millones de años que no ocurre? La práctica es lo mismo. Dice, sí, pero en equilibrio, sí, pero bueno, a mí qué me importa el equilibrio. Bueno. Entonces, la catálisis nunca cambia el equilibrio, lo que cambia es la velocidad de alcanzar el equilibrio. Es decir, que lo que hacemos cuando ponemos el polvo de platino es conseguir que esto se consiga en una fracción de segundo en vez de tardar millones de años. Bien. ¿Y qué tiene que ver esto con la superficie? ¿Por qué es un secreto de la superficie? Porque el fenómeno ocurre en la superficie del polvo de platino. Este es el punto, ¿no? Bien, yo quería comentarles, no esta reacción del agua, porque a nadie se le ocurre montar un laboratorio para mezclar hidrógeno con oxígeno y formar agua. Agua ya tenemos toda la que queremos. Y desde luego nunca se obtendría el agua a partir de hidrógeno y oxígeno. Más bien lo que convendría sería hacer lo contrario. Pero bueno, en eso no voy a entrar. Déjenme que les hable de otra reacción, catalítica también, que es mucho más interesante y que tiene problemas todavía no resueltos de investigación. La síntesis de amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno. Déjenme que les hable que esta reacción, la síntesis del amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, es la base de la industria de fertilizantes. Porque los fertilizantes lo que quieren sobre todo es darle a las plantas nitrógeno, pero nitrógeno ya en condiciones de que las plantas lo utilicen, y eso tiene que ser nitrógeno roto. No moléculas de nitrógeno, que hay en el aire todas las que queremos, sino en forma de amoníaco o nitratos. La producción anual de amoníaco para fertilizantes es 200.000 millones de kilos, que a medio euro por kilo son 100.000 millones de euros. 100.000 millones de euros es una cifra muy respetable. Recuerden que cuando hablamos de un corte terrible en la economía son 10.000 millones de euros y cosas por el estilo. 100.000 millones de euros es una cantidad muy importante. El crecimiento del mercado además es tremendo y la industria de fertilizantes es una de las industrias muy importantes económicamente en el mundo. Bueno,
¿Y qué tiene eso que ver con las superficies? Bien, el método de producir ahora mismo amoníaco industrial, que es la base del fertilizante, es lo que se llama la síntesis de Haber-Bosch, que es nitrógeno más hidrógeno dando amoníaco. La reacción no puede ser más sencilla. Estos dos caballeros, este con pinta inquietante, sabiendo sobre todo que era alemán de la época, y este Bosch, que recibieron 2 premios Nobel de química en 2 momentos distintos, fueron los que desarrollaron la llamada síntesis de Haber-Bosch, que es conseguir esta reacción. Pero esta es una reacción un poco parecida a la anterior, por eso la puse, la del agua, que si ustedes juntan nitrógeno e hidrógeno en un sitio, ahí no se forma amoníaco jamás. Hace falta catalizarlo. ¿Y cómo se cataliza la reacción de Haber-Bosch? Pues se cataliza con óxido de hierro, es decir, en vez de con platino, con óxido de hierro. Usted puede decir, mejor porque es más barato, siempre es más barato óxido de hierro, que es poner hierro y que se oxide, que poner platino, que es caro. Muy bien, pero fíjense también, hace falta que la temperatura sea de 500 grados y presiones de 100 de atmósfera. Esto ya pone las cosas más difíciles. Por darles una idea, este dibujo, que es un esquema de la producción industrial con la síntesis de Haber-Bosch. Por aquí entran el metano, que es la fuente de hidrógeno, y por aquí sale el amoníaco. Da igual los detalles, pero fíjese la complicación, ¿no? Y tienen que llegar a 500 atmósferas. 500 atmósferas es carísimo. Es carísimo. Y tenerlo que hacer a 500 grados también es carísimo. Por tanto, la síntesis de Haber-Bosch produce amoníaco, pero muy caro. Pero es el que hay, y esa es la forma de hacerlo. El problema principal, científicamente hablando, es que la molécula de nitrógeno es muy estable. La molécula de nitrógeno tiene 230 kilocalorías por mol. Bueno, ya saben que esto de las kilocalorías por mol, a los físicos, por alguna razón, nos gustan más los electronvoltios por molécula, y a los químicos les gustan más las kilocalorías por mol, pero se divide por 23 y todos están amigos. Entonces, estos son como 10 electronvoltios por molécula. Y eso es una energía muy alta. Cuesta mucho romper la molécula de nitrógeno, por eso la síntesis de Haber-Bosch es complicada. Pero lo que queremos es romper la molécula de nitrógeno y se formen átomos de nitrógeno enlazados así y luego ya formaremos el amoníaco. Esa es la idea. Bueno, este fue Ertel, que recibió el premio Nobel hace poco también. Esto era solamente también para dar la idea de una reacción tan sencilla como la de nitrógeno más hidrógeno dando amoníaco, la cantidad de pasos intermedios complicados que tiene. Esto fue lo que hizo Ertel y le dieron el premio Nobel, pero no quiero entrar en eso. Lo que quiero enseñarles es esto otro. Formar amoníaco a partir del nitrógeno se puede hacer con la síntesis de Haber-Bosch, catalizadores, 500 atmósferas, cientos de atmósferas, 500 grados, muchísimo dinero, pero mire por dónde, los guisantes lo hacen solos, y las judías verdes. Como saben, estas leguminosas tienen una bacteria ahí, en el rizoma, que lo hace ella sola, y lo hace a temperatura ambiente, no a 500 grados, y lo hace a presión atmosférica, no a cientos de atmósferas. Por lo tanto, claro, uno diría, hombre, vamos a ver si aprendemos cómo lo hacen y vamos a tratar de imitarla. Eso forma parte de este movimiento que hay ahora, que ustedes lo conocen seguramente, que se llama la biomimética, que consiste en tomar sistemas vivos y tratar de imitarlos en procesos, vamos a decir, artificiales o industriales. Bueno, debo decir que en el momento actual no se sabe bien todavía cómo lo hacen. Esta es la nitrogenasa, que es la enzima, que está en la raíz de las leguminosas y que es la responsable de la descomposición del nitrógeno. Pero por darles una idea, aquí hay un nitrógeno aquí en medio. Hace dos años, todavía en la revista Science, como saben seguramente, es la revista más importante del mundo, donde solo se publican la crema de muchas cosas, todavía en la revista Science se discutía si aquí en medio había un nitrógeno, había un carbono o qué había. Es decir, que estamos todavía a los niveles de que no conocemos ni siquiera bien la estructura íntima de la enzima nitrogenasa. Lo que sí sabemos es que tiene hierro y molibdeno. Aquí hay hierro, no sé dónde está, aquí está el hierro y aquí está el molibdeno. Y eso es interesante, como diré ahora dentro de un momento. Bien, esta es la estructura de nitrogenasa. Claro, nos gustaría mucho imitar cómo funciona la nitrogenasa, pero todavía eso está muy lejos. Pero podemos hacer algunas cosas más sencillas. Por ejemplo,
Hemos dicho que esto tiene molibdeno, y parece que el molibdeno es muy importante. Hay gente que ha cambiado la molécula de molibdeno dentro de la enzima y entonces no funciona. Si eso es así, uno sospecha, hombre, pues el molibdeno algún papel jugará. Bueno, pues muy recientemente hay un grupo japonés, hace un año y pico, que ha hecho un experimento de física de superficie en esta línea, que ha consistido en hacer no grandes bloques de molibdeno, sino muy chiquititos. ¿Cómo de chicos? 5 átomos, solo 5 átomos de espesor, vamos, de tamaño, lo que se llama un clúster es un aglomerado de 5 átomos de molibdeno, y ha demostrado, al menos si uno cree estos resultados, que estos aglomerados rompen la molécula de nitrógeno. Es decir, que actúan como lo haría la nitrogenasa. Mucha gente antes intentó, ya que había molibdeno aquí, tomar una película de molibdeno y mandar nitrógeno ahí con la esperanza de que el molibdeno lo rompiese. No. Pero en cambio, si el molibdeno, en vez de una lámina o un cristal o un tocho, es muy chiquitito, es una nanopartícula que se llama, entonces parece que sí que lo rompe. Y esto tiene que ver, y esto es muy general y me gusta dar ese mensaje, con toda la famosa palabra nano. La palabra nano, que nos inunda ahora mismo en los periódicos, las revistas, parece, como decía no sé quién, que si uno quiere pedir dinero a un proyecto de investigación tiene que poner nano y euro. Si no pone esas dos cosas, pues probablemente no le den dinero, ¿no? Bueno, en este caso parece que al menos hay una base científica para eso, que es decir, que solo el molibdeno en partículas muy pequeñas es capaz de descomponer el nitrógeno. Por supuesto, una pregunta muy razonable, no contestada, es ¿y por qué? ¿Qué tienen las partículas muy pequeñas que no tengan la grande? Por supuesto, la distribución de estados electrónicos es distinta. No voy a entrar en detalle, pero es aquella razón que les dije al principio. Un tocho de molibdeno es muy periódico, casi todos los átomos están dispuestos periódicamente. Un clúster o un aglomerado de 5 átomos no es nada periódico, es otra cosa. Y los estados electrónicos son otra cosa. Y hay gente que está empezando a calcular los estados electrónicos y tratar de ver qué pasa ahí. Porque en el fondo, al fin y al cabo, lo único que pasa es que se forman enlaces nuevos. Y esos enlaces nuevos serían lo que sería muy interesante estudiarlos. Y eso, como digo, es un ejemplo de lo que he llamado biomimetismo. Pues bien, esta es la referencia de esta gente, que está por comprobar todavía, ¿eh? Hay gente reproduciendo esto y bien, estas cosas a veces la primera vez que se publican todavía son así poco. Déjeme esta palabra que se la comente también. Esta palabra que la usamos nosotros, lo que es como biomimetismo, pero con un pre ahí. ¿Ese pre qué quiere decir? Bueno, si le quito el pre, y digo solo biomimetismo, consiste en tratar de imitar a la naturaleza actualmente, ver cómo funcionan en ciertas reacciones y tratar de imitarla. Si le pongo el pre, lo que quiere decir es que en lugar de tratar de imitar a la naturaleza tal como es en este momento, queremos imitar a la naturaleza como era hace 100 millones de años, 1000 millones de años, dependiendo. Y usted puede decir, ¿eso es masoquismo? No, no es masoquismo por una razón. Es verdad, en un cierto sentido es más difícil, porque no sabemos muy bien lo que ocurría hace 1000 millones de años a esta escala. Pero la gracia que tiene es que si creemos que la evolución de todos estos sistemas ha sido hacia la complejidad, entonces lo que es de esperar es que hace 1000 millones de años todos estos procesos, incluido el de la nitrogenasa, tuvieran precursores mucho más simples. Entonces la gracia posible del prebiomimetismo es que si uno logra identificar esos precursores, serían mucho más fáciles de imitar que los actuales. Esa es un poco la idea. En ese sentido es en el que nosotros, en vez de esta reacción, que es la de Bosch-Haber, estamos tratando de estudiar esta otra. Esto es sulfídrico, y esto, en vez de usar hidrógeno, usar sulfídrico, y usar también sulfuro de hierro. ¿Por qué sulfuro de hierro? El sulfuro de hierro es uno de los materiales más ubicuos, es decir, más presentes en la Tierra primitiva. Entonces, sospechamos que en la Tierra primitiva, donde había muchísimo sulfídrico que venía de las emanaciones volcánicas, podría muy bien tener lugar esta reacción. Y esta es la que estamos estudiando ahora en el laboratorio, con la esperanza de poder demostrar que por ahí se obtiene amoníaco. Naturalmente, este amoníaco no solamente tiene interés en tanto como productor de amoníaco, sino también porque nos puede dar pistas muy importantes de cómo fueron algunas de las reacciones prebióticas en la Tierra primitiva. Pero quería comentarlo sobre todo por darles un poco de la idea esta del prebiomimetismo, que por supuesto todavía está muy en mantillas, pero que es una idea que queremos desarrollar. Y finalmente, el tercer secreto es comentarles que las superficies no son ideales. ¿Qué quiere decir ideales? Bueno, ideales es que los átomos están colocados, entre comillas, como deben, periódicamente, aunque se rompa la periodicidad de la superficie, pero dentro de la superficie periódicamente. Entonces resulta que
Eso no ocurre así y las superficies están llenas de defectos. Y esos defectos de superficie son importantes. Les voy a poner el más sencillo, que es lo que se llama un escalón. Esto es un dibujo de lo que serían átomos en una superficie cortada diagonalmente de esta manera. Ya ven que se forman terrazas de átomos y aquí se forman estos ángulos, esos ángulos en inglés se llaman kink, K-I-N-K, kink, y son puntos muy interesantes, como veremos dentro de un momento. Sabemos que esto es así, y esto es una imagen de túnel hecha en el laboratorio por Violeta Navarro and Company, y esto que se observa aquí es justamente el perfil de esta dirección. Y esto como estas dos escalas son distintas, esta escala es de 6 Armstrong y esta es de 600, quiere decir que esta es mucho más amplia, entonces habría que estirar esta mucho más. Cuando se hace eso sale una cosa así, que esto sería el perfil de esa superficie. Cuando voy de aquí a aquí lo que estoy viendo es un perfil así. Es decir, que lo que estoy viendo es una serie de escalones como estos de aquí. Con esto lo que quiero decir, esto es rutilo, esto es dióxido de titanio. Y esto lo que quiere decir es que uno puede realmente seguir cómo es una superficie y ver cómo son sus escalones. Y esos escalones, que también se pueden conseguir, por ejemplo, de una manera muy sencilla, que es bombardeando con iones argon la superficie. Se forman pozos y, si lo ven aquí, aguzando la vista, ya ven que son como los pozos de las minas, al aire libre, que tiene aquellas cosas alrededor que van subiendo como si fuera un caracol. Y esos son los escalones. Bien, entonces quiero decir dos cosas de los defectos. La primera que quiero decir es que esos defectos pueden controlar la catálisis, es decir, que muchas veces en una superficie que no es catalítica, si tiene defectos puede volverse catalítica. Esto sería un dibujo, esto sería la superficie de un sólido en 2 dimensiones, y estos son los átomos de superficie. Ya ven que los átomos de superficie, en vez de tener 4 vecinos próximos, los del volumen tienen 4 vecinos próximos, los 4 rojos, pero el de la superficie solo tiene 3. Pues en un modelo de enlaces quiere decir que este de aquí hay un enlace que no lo tiene saturado, entonces le gustaría mucho reaccionar con otra especie que venga. Eso quiere decir que las superficies son bastante reactivas. Este es un ejemplo de Óscar Rodríguez de la Fuente y Irene Palacio, de un estudio de coabsorción sobre rutenio de metanol y oxígeno. No se preocupen por los detalles. Lo único que quería hacerle notar es que si a una superficie de rutenio es un metal, un buen catalizador, mandamos metanol y oxígeno, en general metanol se reduce a esta otra cosa, a este otro alcohol, y con oxígenos da esta cosa. Esta cosa es lo que se llama un formiato. Pues bien, el punto importante es que esta reacción solo ocurre si esta superficie tiene escalones. Usted puede decir, ¿a mí qué me da? ¿Para qué quiero yo el formiato? Bueno, el formiato es que es interesante. Es interesante por varias razones, pero industrialmente tiene su interés y además también es interesante para lo que mencionaba antes de las reacciones prebióticas. Entonces, lo interesante que vieron estos investigadores es que solo se formaba formiato cuando sobre la superficie había escalones. La técnica que usaron fue infrarrojo. No lo hago con detalle, pero para que vean, es el típico efecto de infrarrojo, donde los picos de absorción están asociados a las moléculas que existen ahí, y lo que se ve aquí es que solo cuando la superficie tiene defecto aparece el pico asociado al formiato. Ese pico no existe en absoluto cuando no hay defectos. Es decir, que uno puede seguir la producción del formiato a través de los defectos que ha creado la superficie. ¿Cómo se puede entender esto? Vuelvo otra vez al esquema que les ponía hace un momentito. Entonces es la misma historia de antes. Un átomo en el volumen rojo tiene 4 vecinos próximos, los 4 morados esto. Si está en una terraza es esta de aquí, por ejemplo, este de aquí está en la terraza, perdón, este de aquí está en la terraza, tiene 3. Pero si está en el kink, en el angulito, el rojo este que está en el angulito, solo tiene 2 vecinos. Por tanto, si pensamos que los enlaces, que son enlaces químicos, son enlaces de energía negativa, como ocurre, por ejemplo, en la molécula de hidrógeno, ya saben que eso es un fenómeno absolutamente cuántico, el de la formación del enlace químico, que simplemente, cuando pongo 2 átomos juntos, se forman 2 estados y el estado de energía inferior es el que proporciona el enlace químico. Pues bien, esos enlaces tienen energía negativa siempre. Cuanto más enlaces haya, mejor. Mejor quiere decir más energía más baja. Por tanto, esto es más estable que esto y esto es más estable que esto. Por tanto, este átomo que está aquí, que solo tiene 2 enlaces,
es un átomo muy reactivo, que está deseando enlazarse con alguna molécula que le caiga por aquí, por ejemplo, de metanol. Por ejemplo. En cambio, estos de aquí no tanto. Eso quiere decir que uno esperaría efectivamente que los angulos estos, los kinks, fueran más reactivos. Otra vez una technicality, lo único que les digo es que eso que se observaba antes, hemos podido demostrar que si bien una molécula de metanol, que tiene un momento dipolar, como toda molécula de metanol, sobre la superficie existen también dipolos que se forman precisamente en el escalón. En el escalón se forman dipolos y esos dipolos interactúan con este otro dipolo, de acuerdo con la energía entre dos dipolos, que es una cosa perfectamente de electromagnetismo clásico. Y entonces, si yo quiero ver la fuerza total sobre este dipolo, lo que tengo que hacer es sumar a todos los dipolos que hay, por ejemplo, en el escalón. Y eso es una integral muy sencilla que se hace, y lo que se hace una vez que se tiene la energía potencial entre estos dos dipolos, si quiero ver la fuerza sobre este dipolo, pues derivo, como siempre se hace, si tengo la energía, para pasar a la fuerza derivo respecto a la distancia. Bueno, todo esto se puede poner en un programa, y con esto lo que se puede hacer es lanzar una molécula de alcohol, o sea, de metanol como esta, y ver qué trayectoria discurre. Empieza en un punto como este, se calcula la fuerza, y por un método de incrementos finitos se va viendo la trayectoria. Se pone fuerza, masa, por etc. Bueno, si se hace esto, lo que se ve es un fenómeno muy interesante, que es que si yo lanzo o dejo caer moléculas de metanol sobre un escalón de la superficie, las trayectorias, cuando están cerca del escalón, se curvan y se dirigen hacia el escalón, es decir, que las moléculas de alcohol, de metanol, tienden a irse hacia el escalón. Si eso se puede representar poniendo una superficie con muchos escalones como esta, y representando aquí el número de moléculas que caen sobre cada punto. Pues ya ven aquí que hay un mínimo aquí, otro mínimo aquí, otro mínimo aquí. En cambio, los máximos están justo en los bordes. Ya ven que los máximos están aquí. Es decir, que la curvatura de las trayectorias hacen que la mayor parte de las moléculas que llegan a la superficie caigan precisamente sobre los kinks, es decir, sobre los bordes esos de los escalones. Bien, con esto entonces lo que estoy diciendo es que es posible, controlando la densidad de escalones de la superficie del rutenio, modificar la reacción del metanol y el oxígeno sobre la superficie. Y podemos conseguir incluso, como digo, que haya una reactividad muy grande para formar el formiato ese que se quería. Y el segundo y último efecto de los efectos de superficie es que pueden inducir cambios de fase y de estructura. Esto es bastante interesante por lo siguiente. Para muchas propiedades importantes de la superficie, uno le gustaría poder controlar a veces los cambios de fase que se producen en la superficie. ¿Por qué se producen cambios de fase? Bueno, como saben muy bien, la materia muchas veces coexiste en fases muy distintas, que a lo mejor unas están relacionadas con la temperatura y la presión a que suceden. ¿Cuál es el estaño, si no me acuerdo mal, y el hierro tienen una transición de fase, es decir, que siendo estaño puro y hierro puro, pueden cambiar de una estructura cristalina a otra. Pero al cambiar la estructura cristalina, resulta que cambian sus propiedades. Y siempre cuentan que la campaña de Napoleón en Rusia, una de las razones por las que se estropeó fue porque hubo un cambio de fase por la baja temperatura de Rusia que estropeó muchísimo todo el armamento que llevaba. En este caso, como he dicho antes, el dióxido de titanio, el TiO2, es una molécula es una superficie ubicua que se usa para muchísimas cosas, en semiconductores, en catálisis y tantas otras cosas. Entonces, sería interesante ver. Bueno, la siguiente cosa es que muchas veces uno obtiene que cuando quiere producir una cierta reacción, para formar un semiconductor o para una reacción química sobre la superficie de dióxido de titanio, ve con mucha frecuencia que los resultados son difícilmente reproducibles. El dióxido de titanio tiene unas propiedades importantes, como he dicho, pero hay otro compuesto que es el monóxido de titanio, en vez de TiO2, TiO, que es muy distinto, tiene una estructura distinta y tiene unas propiedades completamente distintas. Entonces, lo que hemos visto es que es posible hacer pasar localmente una superficie de TiO2 a TiO simplemente bombardeando la superficie, es decir, creando defectos en la superficie. Esto sería empezar con el dióxido de titanio, bombardeamos con argón, se forman defectos, se forman vacantes, y luego resulta, y esto es bien sabido, lo que no era bien sabido es que se formaba una capa de monóxido de titanio, y que esa capa estaba lo que se llama en registro, es decir, sin solución de continuidad con el dióxido de titanio. Y esto era importante porque esta superficie ya tenía propiedades completamente distintas.
Esto lo hemos visto recientemente, es el trabajo de Beatriz Pavón, y no voy a entrar en detalles, pero esto es microscopía electrónica, y esencialmente lo que se ve es las filas de átomos. La parte de arriba es el monóxido de titanio, que se crece encima del dióxido de titanio, y lo que se ve es que hay solución de continuidad. Si se hace a partir de eso, lo que uno ve son la estructura cristalina correspondiente, pues ya se ve que los átomos, en la parte azul, que es la parte de arriba del monóxido de titanio, se extienden hacia el dióxido de titanio, pero no de cualquier manera, sino que las filas atómicas se corresponden de esta manera. También una pequeña technicality, ese modelo se puede describir como un modelo de dislocaciones, que para el que sepa lo que es eso, pues ya ve aquí las dislocaciones de borde típicas, las edge dislocations, las ve aquí con una cierta periodicidad, que son las mismas dislocaciones que aparecen cuando yo crezco una capa delgada sobre otra capa delgada, con parámetros ligeramente distintos. Pero lo importante es que yo puedo controlar esto y puedo controlar el espesor simplemente aumentando el tiempo de bombardeo. Y puedo crear entonces estructuras con dos fases distintas, con distinta concentración de oxígeno, y de tal manera que éstas cambian tremendamente su reactividad y en general sus propiedades físico-químicas. Entonces, este es uno de los pocos ejemplos que existen en que mediante un bombardeo, una creación local de defectos, en este caso de vacante, uno es capaz de inducir un cambio local de fase entre dos óxidos distintos de titanio. Además, esos óxidos, como digo, son interesantes. Bien. Entonces, he hablado de varias cosas, he hablado de cómo se pueden crear sistemas que sean estrictamente bidimensionales, que era el grafeno, cómo las superficies también encierran, por decirlo así, el secreto de la catálisis heterogénea, y controlando las superficies uno de alguna manera puede influir en la catálisis heterogénea, y cómo en nanopartículas, que son partículas que tienen todo superficie, como quien dice, uno puede incluso atisbar la posibilidad de crear reacciones catalíticas como la del nitrógeno, la ruptura de la molécula de nitrógeno, que pueden ser muy importantes, incluso desde el punto de vista de las aplicaciones industriales. Y luego, cómo las superficies en realidad no son nunca perfectas, sino que tienen defectos. E incluso yo puedo introducir defectos deliberadamente creando esos escalones. Y esos escalones pueden ser responsables de modificación de propiedades catalíticas e incluso de cambios de fase como los que he mencionado aquí. Déjenme entonces que finalmente les pongo aquí 3 o 4 ideas para que queden algunas cosas un poco en la cabeza. La primera es esa, que es posible construir materiales reales que tengan solo 2 dimensiones. Bueno, yo he hablado de grafeno, pero hay otros. Hay 3 o 4 ahora mismo sobre la palestra. Hay un compuesto de molibdeno, hay una cosa que se llama grafano, que es el grafeno con hidrógenos pinchados así. Pero en fin, el grafeno es el más típico. Pero lo que quiero que le cree en la cabeza es que esto no es simplemente una elucubración, que podamos crear superficies bidimensionales, sino es una realidad. Se pueden crear, incluso hay fábricas que lo hacen y lo venden. Uno puede tener superficies puramente, materiales solamente que sean superficie, láminas de solo un espesor atómico, y eso se está empleando ahora mismo. Por ejemplo, una cosa que están haciendo ahora es ponerlo sobre las pantallas de los televisores. La gracia es que, como puse antes, el grafeno es muy buen conductor, y ese buen conductor sea muy bueno para pantallas táctiles. Eso lo están haciendo ahora, incluso yo creo que ya los están fabricando. Esto sería entonces la primera cosa, que existe esa posibilidad de tener sistemas de verdad en 2 dimensiones. Y lo digo porque durante muchos años hubo muchas especulaciones, sobre todo teóricas, en el sentido de qué ocurriría con sistemas que fueran puramente bidimensionales. Y bueno, hay algunas previsiones que se han cumplido, otras no tanto. Pero ahora existe la posibilidad realmente de crear materiales reales con 2 dimensiones. Bueno, la segunda conclusión es que, si bien el grafeno es un material puramente bidimensional, la superficie de cualquier sólido, en cierta manera, también son un sistema bidimensional. No es tan puro como el grafeno porque tiene debajo el volumen. Es solamente la cáscara de la naranja. No está vaciada la naranja por dentro. Pero constituye un ejemplo, como digo, de 2 dimensiones con propiedades a veces singulares, como hemos visto antes. Un ejemplo también que hemos visto y que me gustaría también que quedase, es que soy alérgico, como habrán notado. Tengo aquí un caramelo para ver si puedo luchar contra esto.
Como decía, un asunto tan importante como la reactividad química, particularmente los catalizadores heterogéneos, está dominada por efectos que ocurren en la superficie. Por tanto, cabe la posibilidad, y se puede hacer, de controlar esta superficie y particularmente los efectos en ella, y de esta manera se puede modificar esa reactividad. Como digo, esto abre la puerta a posibilidades importantes a la hora de construir esta cosa tan bonita que se dice ahora, que es materiales a medida. Y la palabra inglesa esa que es tailoring materials, que es tailor, de my tailor is rich, que es eso que nos enseñaban en la primera lección de inglés siempre, que, ¿no? ¿Os acordáis? Mi sastre es rico, my tailor is rich. Pues tailoring es materials, es cortando a medida materiales. Quiero materiales que disocien la molécula, no sé. Bueno, pues aquí tenga usted, ponga tal y ponga 5 defectos. Eso sería lo que nos gustaría, y a donde nos gustaría ir. Bueno, estamos dando quizás los primeros pasos en ese sentido. Esta otra, no he entrado en detalles en lo de las propiedades mecánicas, pero sí lo de los cambios de fase y de estructura que he mencionado al final. Por tanto, la creación de defectos en la superficie de un sólido no solamente modifica esas propiedades, sino que puede incluso nuclear cambios de fase locales y de una manera controlada. Y luego, la historia del biomimetismo y del prebiomimetismo, que tal vez observando detalladamente procesos biológicos actuales o conjeturando posibles procesos biológicos que tuvieron lugar hace mucho tiempo y tratando de simularlos, podamos aprender cosas que nos lleven a imitar esos procesos. El ejemplo más importante es la leguminosa que mencionaba antes, pero hay otros muchos también, y que tal vez eso nos pudiera ayudar a desarrollar nuestras ideas en el terreno de las aplicaciones. Y eso es todo lo que les quería contar. Muchas gracias.